Bueno, pues esta día vamos a reaccionar a Westcol. Tenía razón sobre Mr. Steven. Y a ver, sí, chicos, mucha gente. Bueno, si no sabes, la verdad, no sé qué estás haciendo. Bueno, posiblemente tengas una vida, que es muy posiblemente sí, tengas una vida y no tengas que ver esto. Pero bueno, muy posiblemente sabes qué pasó con Westcol y Mr. Steven, que eran amigos, que Mr. Steven lo ayudó a subir a Westcol. Después Westcol supuestamente lo traicionó, que esto y que lo otro, que no, que Mr. Steven lo traicionó a Westcol, que no, que había un enanito que hizo que los dos se pelearan. De ahí el enanito traicionó a Mr. Steven como quedó como pendejo porque Westcol tenía razón. La verdad, no sé exactamente qué pasó. Hoy día quiero reaccionar, ver todo, porque sinceramente tengo ganas de verlo, chicos, tengo ganas de verlo. Y pues también dije, a ver, quiero entender un tema y mucho mejor hacerlo con los bad boys, con las princesas. Así que trate algo de comer, algo delicioso y espero que estés almorzando para ver este video conmigo. Así que, let's El go. streaming, la fama puede construirse en meses y destruirse en cuestión de días. Detrás de las cifras, los lujos y las transmisiones virales, existen historias de traición, ego y decisiones que terminan pasando factura. Esta es la historia de advertencias ignoradas, amistades rotas y una caída que muchos vieron venir, pero pocos quisieron aceptar a tiempo. Durante años, el nombre de Mr. Steven fue sinónimo de crecimiento, ambición y dominio dentro del mundo del streaming en Colombia. Su ascenso no fue casualidad, comenzó en una época donde los videojuegos móviles dominaban el entretenimiento digital, especialmente con títulos como Free Fire, que catapultaron a toda una generación de creadores de contenido. Steven supo leer ese Mucha gente decía que no, que Westcol no le debía nada porque él era un jugador de Free Fire y que esto que lo otro y que bla, 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 bla. La verdad, a ver, chicos, sí. Ok, tienes derecho a cambiar tu contenido, o sea, sí. Si tienes... A ver, si tienes tipo contenido de Minecraft, de Pokémon, de Free Fire y quieres cambiar tu contenido según un streamer, IRLs, Chupi Stream y todo eso, obviamente digo que no lo hagas porque para mí, la verdad, no siento que lo haría. Pero si quieres cambiarlo, tienes la posibilidad de cambiarlo, cabrón. O sea, no es estar siempre en el mismo, ¿sabes? Puedes cambiarlo, chaval. momento, explotarlo y convertirlo en una plataforma de éxito. Su contenido inicial conectaba con miles de espectadores, era dinámico, entretenido y cercano, narraba bien, jugaba mejor y eso le permitió posicionarse rápidamente entre los más vistos. Fue en ese contexto donde empezó a relacionarse con figuras relevantes del medio, ampliando su círculo y fortaleciendo su presencia. Nimo TV, chaval. Pero como suele suceder en este tipo de historias, el punto de quiebre no llegó de inmediato, sino con el cambio. Cuando la popularidad de Free Fire comenzó a disminuir, Steven tomó una decisión que marcaría el rumbo de su carrera: reinventarse. Abandonó progresivamente el contenido de videojuegos para adentrarse en un formato mucho más polémico y llamativo. Streams cargados de fiestas, mujeres y situaciones diseñadas para generar impacto inmediato. Y aunque esta estrategia le funcionó en términos de números, también comenzó a construir una imagen completamente distinta. Muchos de sus seguidores originales no tardaron en notar el cambio. Lo que antes era talento y entretenimiento, ahora parecía girar en torno a la atención fácil. Pero lo más importante no fue eso, sino las consecuencias que vendrían después. Fue en ese momento cuando apareció en escena Westcol. En aquel entonces, Westcol no tenía el reconocimiento que posee hoy. Era un creador emergente, con potencial, pero sin el alcance de Steven. Y fue precisamente Steven quien en sus propios directos le dio visibilidad. Lo presentó, lo integró y de cierta forma lo impulsó. Al inicio la relación entre ambos parecía sólida. Compartían transmisiones, viajes, proyectos. Se mostraban como aliados dentro de una industria competitiva. Había respeto mutuo, o al menos eso parecía. Sin embargo, el equilibrio no tardó en romperse. Con el paso del tiempo, Westcol comenzó a crecer, y no solo crecer, sino superar. Sus números aumentaban, su comunidad se fortalecía, y su nombre empezaba a sonar con más fuerza. Lo que en otro contexto podía haber sido motivo de orgullo, se convirtió en una fuente de tensión. Porque cuando el reconocimiento cambia de manos, también cambian las dinámicas. Las comparaciones entre ambos se volvieron inevitables. Audiencias, visualizaciones. Sí, o sea, a ver, yo siento que también, bueno, no creo que, a ver. Creo que tienes que ser lo suficientemente maduro con tu amigo, decir, ok, mira, hacemos el mismo tipo de contenido, muy posiblemente lo vamos a comparar porque los dos somos grandes. Y pues hay que tener la madurez suficiente de decir, papito, yo sabemos lo que hacemos, yo sabemos lo que tenemos, así de amistad. Y sí, si la gente quiere comparar, pues que hable, o sea, es como Messi y Cristiano, que Messi dice, yo a Cristiano lo respeto mucho, pero cada quien hace lo suyo. Como Cristiano también dice lo mismo de Messi, que cada uno hace lo suyo. Entonces, a ver, cuando tienes ese nivel de popularidad, tienes que decir, cabrón, ya está, hacemos lo mismo. Tú tienes tu dinero, yo tengo mi dinero, puedo vivir feliz, tú vives feliz, hacemos lo que hacemos, estamos lo que estamos. Y entonces, cabrón, ¿para qué pelear? O sea, cabrón, cada uno hace lo suyo bien, nos ayudamos mutuamente. O sea, sí, siento que va a haber un poquito de envidia, pero eso ya no es amistad realmente, cabrón. Eso ya es otra cosa, ¿sabes? Pero, o sea, en mi opinión, chat. Impacto. Y poco a poco, Mr. Steven pasó de ser el referente a quedar en segundo plano. Fue ahí donde comenzaron a aparecer las primeras señales de incomodidad. Indirectas en transmisiones, comentarios disfrazados de opinión, críticas que, aunque no mencionaban nombres directamente, tenían un destinatario evidente. Uno de los momentos más representativos fue cuando Steven habló sobre la idea de lanzar su propia marca de hamburguesas. En apariencia, era un proyecto más dentro de una expansión, pero el mensaje escondía algo más. Hizo énfasis en que sus productos no tendrían precios elevados, marcando una clara comparación con emprendimientos ya existentes, específicamente los de Westcol. Ese comentario no pasó desapercibido. Para muchos fue el inicio de una ruptura. Pero, a ver, ¿por qué? O sea, es como decir, papi, como si Burger King dice, yo no quiero elevar tanto mis precios y McDonald's se lo toma personal. O sea, a ver, no sé en qué contexto lo dijo, pero
para mí me parece un comentario totalmente normal, ¿sabes? Que ya venía gestándose en silencio, porque más allá del negocio, lo que estaba en juego era la lealtad. Westcott no tardó en reaccionar. Desde su perspectiva, no se trataba de competencia sino de respeto. Cuestionó por qué alguien a quien consideraba amigo elegiría desacreditar públicamente su trabajo, y aunque el conflicto no explotó de inmediato, la relación quedó marcada. A partir de ese momento, cada transmisión se convirtió en un terreno de comparación constante. Las comunidades comenzaron a dividirse, los seguidores tomaban partido, defendiendo a uno u otro, y lo que pudo haber sido una rivalidad sana terminó convirtiéndose en una dinámica tóxica. Pero si había algo que terminaría por destruir probablemente esa amistad, era una tercera persona. Ahí es donde entra en escena una figura que cambiaría todo, Manolo. Este personaje conocido dentro del entorno de Steven no solo traería conflictos, sino situaciones que escalarían a niveles preocupantes. Su comportamiento errático, sus actitudes agresivas y su forma de ver la realidad comenzaron a generar tensión dentro del círculo cercano del streamer. Sin embargo, lo más grave no fue su conducta, sino la relación de Steven frente a ella. Lejos de marcar distancia, decidió respaldarlo. Incluso cuando Manolo comenzó a tener conflictos con personas cercanas, Steven optó por defenderlo. Justificaba sus acciones, minimizaba las advertencias y lo presentaba como una víctima. Esta postura no solo generó incomodidad, sino que también provocó rupturas con otros amigos. Uno de los casos más delicados fue nuevamente con Westcott. Según relatos, Manolo llegó al punto de enviar mensajes con amenazas directas, incluyendo propuestas extremadamente peligrosas, situaciones que, lejos de ser tomadas como una broma, encendieron las alarmas. Westcott, cansado de la situación, decidió hacer público su malestar. A través de redes sociales, lanzó un mensaje claro. Quienes apoyaban ese tipo de conductas estaban contribuyendo a algo mucho más grave. Pero lo que parecía una advertencia fue interpretado. No, a ver, no sé si Manolo tengo una discapacidad, no lo sé, ojo, estoy diciendo hablando sin hablar, pero parece un poquito que sí. Entonces, cabrón, no puedes aplaudir a una persona que tenga eso, o sea, tienes que enseñarle que decir, mira, esto está mal, esto pendejo está mal, cabrón. No puedes hacer esto, está mal. Por más que te salga, tienes que decirle, no puedes hacer esto, está mal, es peligroso para varias personas y no seas imbécil, no lo hagas. Y además lo estás exponiendo a un público grande, o sea, no seas imbécil. Y ya está, siento que las cosas se tienen que hablar, cabrón, o sea, se pueden hablar, brother. Como un ataque. Mr. Steven no lo tomó bien. En lugar de cuestionar el comportamiento de Manolo, decidió enfocarse en la forma en que Westcott había expuesto el problema. Lo acusó de buscar polémica, de necesitar controversia para mantenerse relevante. Esa fue la gota que derramó el vaso, porque después de meses de tensiones, indirectas y situaciones incómodas, Westcott entendió algo fundamental. La amistad ya no existía. El enfrentamiento final no ocurrió en redes, sino cara a cara. Ambos se reunieron con la intención de aclarar las cosas, pero lejos de encontrar soluciones, lo que ocurrió fue un choque de egos, reproches, reclamos, cuentas pendientes. Cada uno defendió su versión, su papel en la historia. Steven insistía en que no tenía responsabilidad en las acciones de Manolo. Westcott, por su parte, sostenía que el problema no era solo lo que hacía ese tercero, sino quién lo permitía. La conversación se extendió durante casi una hora, y al final tomaron una decisión definitiva: cortar todo vínculo. Sin escándalos públicos, sin acuerdos mediáticos, simplemente dejar de ser parte de la vida del otro. Pero lo que parecía un cierre en realidad era apenas el inicio, porque cuando una relación termina en malos términos, lo que queda no es silencio, sino resentimiento. Y en este caso, ese resentimiento no tardaría en manifestarse de formas cada vez más evidentes. La ruptura entre Mr. Steven y Westcott no solo marcó el final de una amistad, marcó el inicio de una etapa mucho más oscura. Lo que vino después no fue silencio ni distancia respetuosa, fue algo mucho más evidente, una cadena de decisiones que comenzaron a aislar progresivamente a Steven de su propio círculo. Tras la separación, muchos pensaron que ambos seguirían caminos distintos sin interferir entre sí. Sin embargo, ocurrió algo que encendió nuevamente las críticas. Varias de las ideas que Westcott empezó a implementar en su contenido, como estudios musicales, espacios exclusivos, discotecas privadas o incluso conceptos tipo bunker, comenzaron a aparecer poco tiempo después en el entorno de Steven. Para una parte del público, esto no fue coincidencia. Las comparaciones volvieron con más fuerza, pero esta vez no giraban en torno a quién era mejor, sino a quién estaba replicando a quién. Y en medio de ese escenario, la imagen de Mr. Steven empezó a deteriorarse aún más. Pero si hubo un factor Pero, cabrón, o sea, papi, ya, o sea, si tú quieres tener una discoteca, puedes abrirla, o sea, sí, está haciendo que la gente ya en internet ya es como que se inventa cualquier cosa y decir, no, que tú le estás copiando esto, tú le estás copiando el otro, papi, ya. O sea, si yo quiero sacar este negocio y este lo hizo, déjame que yo sé que lo voy a sacar y me va a ir bien, o sea, ya. O sea, sí, puedes decir, le estoy copiando, pero, ¿y ya? ¿Y en qué te afecta, cabrón? ¿En qué no te deja dormir a ti por las noches? ¿En qué te estoy quitando algo de comer? No estoy haciendo absolutamente nada, cabrón. O sea, literalmente puedes dejarlo ahí y ya está. Terminó de acelerar su caída fue la llegada de una nueva persona a su vida, María Julissa. Lo que inicialmente parecía una relación normal pronto comenzó a generar cambios visibles, no en su contenido, sino en su forma de relacionarse con los demás. Amigos de años empezaron a notar una distancia. Prioridades que antes eran claras dejaron de serlo, y lo que más llamó la atención fue un patrón que se repetiría constantemente: la tendencia de Steven a poner su relación por encima de vínculos construidos durante años. Uno de los casos más evidentes fue el de Juanfer. Juanfer no era un conocido reciente, era alguien que había estado presente desde las primeras etapas, cuando los números aún no existían y el reconocimiento era limitado. Crecieron juntos dentro del mismo entorno, compartiendo procesos y evolución. Sin embargo, con el paso del tiempo, la dinámica cambió.
Steven comenzó a hacer comentarios recurrentes sobre él, burlas constantes, muchas veces disfrazadas de humor que apuntaban directamente a su vida personal, comentarios sobre su apariencia, su relación con las mujeres y su posición dentro del grupo. En un inicio, algunos lo tomaron como bromas internas, pero la frecuencia y el contexto empezaron a incomodar, especialmente porque estas burlas no ocurrían en privado, sino en público, frente a audiencias masivas, y lo que pudo haber sido un comentario aislado se convirtió en un patrón. La situación llegó a un punto crítico durante una reunión entre amigos. En medio de una conversación aparentemente normal, Steven volvió a lanzar uno de sus comentarios habituales, pero esta vez Juanfer decidió responder. Su respuesta no fue agresiva, pero sí directa. Y eso fue suficiente para desatar una reacción completamente desproporcionada. Mr. Steven pasó de la burla al ataque, comentarios más duros, amenazas de excluirlo del entorno, incluso insinuaciones de dejarlo solo en medio de un viaje. Todo frente a otros presentes. Ese momento marcó un antes y un después. Porque después de años de tolerar ese tipo de dinámicas, Juanfer tomó una decisión. Ok, chat, muy posiblemente van a ver un pantallazo en la cámara porque pasaron cosas y a ver, no sé hasta qué punto nos quedamos, pero bueno, vamos a reaccionar porque sinceramente estaba ocupado, chat, espero que hayan disfrutado el video, o sea, porque yo no entendí nada, así que si me perdí, perdónenme, pero no puedo reaccionar el video porque ya estamos en stream y me da pereza. Alejarse. No hubo confrontación pública, no hubo escándalo, simplemente se retiró. Y lo más interesante ocurrió después. Juanfer comenzó a aparecer en streams con Westcall, su actitud cambió. Se le veía más cómodo, más tranquilo, más auténtico, algo que muchos seguidores no tardaron en notar. Pero lejos de ignorarlo, Steven volvió a reaccionar. Comenzó a descalificarlo públicamente. Aseguraba que solo era la sombra de otro creador, insinuando que su presencia en otros espacios tenía como objetivo provocarlo. Para muchos, estas declaraciones no hicieron más que confirmar lo que ya era evidente. No, mano. El problema no era Juanfer, era la forma en que Steven gestionaba sus relaciones. Y si el caso de Juanfer fue impactante, el de Epidemic fue aún más delicado. Porque a diferencia de otros, Epidemic no era solo un amigo, era parte de su historia. Se conocían desde el colegio, habían compartido procesos cuando todo apenas comenzaba. Según el propio Steven, fue una de las pocas personas que creyó en él desde el inicio junto a su familia. Esa conexión hacía pensar que, pasara lo que pasara, ese vínculo sería inquebrantable. Pero no lo fue. Con el tiempo, y tras la llegada de su nueva relación, la distancia también alcanzó a Epidemic. Sin previo aviso, Steven comenzó a criticar públicamente el contenido que él realizaba. Y aquí es donde la situación tomó un giro aún más contradictorio. Porque el tipo de contenido que criticaba era el mismo que él había popularizado años atrás. Fiestas, interacción con mujeres, dinámicas diseñadas para generar impacto. Todo eso había sido parte de su propio crecimiento. Sin embargo, ahora lo señalaba como algo negativo. Epidemic no tardó en reaccionar, no desde el ataque, sino desde la decepción. Expresó su inconformidad por el hecho de que alguien tan cercano eligiera exponerlo públicamente en lugar de hablarlo en privado. Recordó que si realmente existía una amistad, ese tipo de conversaciones deberían darse fuera de cámaras. Exactamente. La respuesta de Steven no fue conciliadora. Volvió a utilizar un argumento que a esas alturas ya era recurrente, que muchos de los que lo rodeaban habían crecido gracias a él, que sin su apoyo probablemente no estarían. Ya, papi, pero lo hiciste con cariño a esa persona, ¿ok? Y como si yo ayudo, es como si ahorita alguien me ayuda. Mr. Beast viene y me ayuda, cabrón. Y Mr. Beast me dice, yo te lo doy todo. Sí, te lo agradezco, pero cabrón, yo también trabajé, ¿sabes? Yo también trabajé, también le metí, también hice esto para llegar hasta donde estoy. O sea, te lo agradezco, gracias, papi, me ayudaste. Pero también puse de mí, así que ya está, mano. Ya está, sí, lo ayudaste, pero lo hiciste en ese momento con corazón. Y si el pelado dice, ok, lo quiero reconocer, bien, ya que en cada persona, no tienes que recalcarlo cada rato porque vas a quedar como, ya, bro, ya sabemos que lo ayudaste, que eso, que lo otro, ya, cabrón, ya. ¿Dónde están? Un discurso que, lejos de fortalecer su posición, terminó debilitándola. Porque comenzó a instalar una idea incómoda, que su ayuda no era desinteresada, sino una inversión que luego utilizaría como argumento. A pesar de todo, Epidemic optó por una postura diferente. Reconoció el apoyo recibido, agradeció lo vivido y evitó escalar el conflicto. Pero el daño ya estaba hecho. Para ese momento, el patrón era evidente. Relaciones que comenzaban con cercanía y terminaban en distanciamiento. Apoyo inicial, seguido de reproches públicos. Y en el centro de todo, una figura cada vez más aislada, Mr. Steven. Sin embargo, lo más grave aún estaba por llegar. En medio de toda esta tensión, surgió una polémica que terminó de afectar su credibilidad, el tema de los bots. Durante semanas, usuarios comenzaron a notar algo extraño en sus transmisiones. Las cifras no cuadraban, las visualizaciones eran excesivamente altas en comparación con su interacción real. Streams resubidos que superaban el 1.000.000 de vistas sin una base sólida que lo justificara. Las dudas comenzaron a crecer y con ellas las preguntas. ¿Por qué ya no mostraba sus ingresos como antes? ¿Por qué evitaba hablar del tema? ¿Qué estaba pasando realmente? Fue entonces cuando Westcall volvió a aparecer en la conversación. Sin mencionar nombres directamente, habló sobre el uso de bots en plataformas de streaming. Explicó que, aunque podían inflar números, no generaban ingresos reales y lanzó una idea clara. La forma más sencilla de demostrar transparencia era mostrar ganancias. El mensaje fue directo y el público entendió perfectamente a quién iba dirigido. Steven tenía una oportunidad clara, desmentir todo mostrando cifras reales, algo que en el pasado hacía con frecuencia, pero no lo hizo. En lugar de eso, reaccionó con ataques, insultos, indirectas, desvío del tema. Una estrategia que solo alimentó más dudas. Días después, finalmente mostró sus supuestas ganancias. Pero el resultado fue peor de lo esperado. La presentación generó más sospecha que certezas, ediciones evidentes, respuestas evasivas y una actitud que muchos interpretaron como desesperación. Para ese momento, la percepción pública ya había cambiado. Lo que antes era admiración se convirtió en cuestionamiento, y lo que terminó de sellar esa caída fue su comportamiento posterior.
Amenazas públicas, actitudes agresivas, intentos de proyectar una imagen que ya nadie compraba. Incluso llegó a lanzar advertencias a otros creadores para que no visitaran ciertas ciudades, insinuando consecuencias. Pero cuando esos creadores efectivamente llegaron, no ocurrió nada. La imagen que intentaba proyectar comenzó a desmoronarse. Y con ella, la credibilidad. Hoy la historia de Mr. Steven es vista por muchos como un caso claro de... Papi, y a ver, no quiero, creo que la mujer tiene OnlyFans, la verdad, no sé. No voy a entrar en ese tema porque ya me mandaron un maldito canal anteriormente. No voy a entrar en ese tema, chat. Si lo hago en stream porque no puedo entrar en ese tema acá en YouTube porque ya me banearon un canal y no quiero que me baneen de nuevo. Como el ego, la falta de autocrítica y las malas decisiones pueden destruir incluso las carreras más prometedoras. Mientras tanto, figuras como Westcall, Juanfer y Epidemic continuaron sus caminos, demostrando que el crecimiento no siempre depende de polémicas, sino de consistencia. Y al final, la advertencia estuvo ahí desde el principio, pero nadie quiso escucharla. Si quieres más historias como esta, donde analizamos lo que realmente ocurre detrás de la... Bueno, la verdad, papi, si tienes un amigo que quieren intentar y crecer juntos y llegan, papi, al final no se separen, no peleen, háblenlo. O sea, no sean imbéciles, ya. O sea, por favor. Así que, si te gustó el video, deja tu like, suscríbete, activa la campanita y sin más preámbulos, recuerda lo más importante de todo. Sí, tú, lo más importante. Sigue imparable y siéntete invencible. Nos vemos en el próximo video. ¡Chao, chao!